Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya saben que si nos están sintonizando en estos momentos, están escuchando la 10 Capital Radio en todo el archipiélago canario. También es importante decirles que nos pueden escuchar, si no quieren hacerlo por frecuencia modulada, o les apetece más, o les gusta más tener el móvil en su casa o fuera de su casa, o porque están haciendo ejercicio, deporte, o paseando por el Teide, que está nevado, por cierto, pues teclean la 10.es o buscan la 10 Capital Radio en Google, y inmediatamente sale, le dan al play y nos escuchan en riguroso directo. También tienen otra opción en casa, poner la televisión y poner YouTube. En la televisión ya todo el mundo tiene YouTube. Ya saben que el canal de televisión más visto en el mundo se llama YouTube. Pues van a YouTube, buscan la 10 Capital Radio, ¡plá! Le dan y se nos oye, no se nos ve, aunque hay vídeos también. Y estamos poniendo vídeos de trozos cortos, pero se nos oye perfectamente en YouTube. Suscríbanse, que es importante, porque así es fácil encontrarnos, porque claro, en YouTube hay millones y millones y millones de radios, televisiones, youtubers y un montón de gente. Bueno, ya saben, la 10 Capital Radio en iVoox, denle a suscribirse. Bueno, ya tengo a nuestro próximo invitado aquí en el estudio número 2 de la 10 Capital Radio. Él es el secretario general de la Federación Mundial de Periodistas de Turismo en España, que es David Hovhannissian. David, buenos días. Muy buenos días. David también hay que decir que es director quizá del medio de comunicación en español más importante que hay en Armenia, que es La Voz de Armenia, ¿no? La Voz Armenia. Sí, La Voz Armenia. Bueno, quien quiera, es un medio de comunicación sobre Armenia, aunque también tiene información a nivel internacional, en castellano, ¿no? Sí. Es el más importante del mundo, además. Bueno, en España seguro que sí, conectado con cultura de Armenia, con herencia cultural de Armenia, y es como, bueno, es un posible puente cultural entre Armenia y países hispanohablantes. Bueno, ¿cuál es el lugar del mundo donde más armenios hay, David? Bueno, seguro que en California. ¿En California? En California existen más armenios que en Armenia. Sí. Después, en California existen más sí, armenios. que Estamos Armenia. hablando, ¿qué población tiene Armenia? 2 millones y algo, así 2 como millones. 2 millones y 800.000. O sea, cerca de 3 millones Sí. de habitantes viven en Armenia. Sí. ¿Y hay más habitantes armenios en California? Sí, seguro que más de 3 millones en Estados Unidos. Entonces es como... Y concretamente en California. Sí, ¿Y 90%. ¿Y por qué en California? Tiene un contacto histórico después del genocidio armenio. California era el lugar donde Estados Unidos estaba recibiendo gente, ¿no? Como ayudando a gente. Entonces, ese era bastante bien organizado por Estados Unidos en esa época, en ¿Sí? los primeros 20 años, ¿no? Como digamos de siglo XX, entonces... Así por eso California era el lugar donde han empezado a venir armenios. También en Buenos Aires, Argentina, también París, Francia, como eran algunos países... O sea, ahí está en París, en California, en Estados Unidos, y Sí. en Argentina en alguna zona determinada o no, o por todo el país. Es como California es Fresno, es en Los Ángeles, es Glendale, North Hollywood, Burbank, algunos lugares sí. Sí, son centros importantes. Sí. Y en París, ¿no? Sí. Bueno, sí, en París tuvimos quizás uno de los mejores cantantes de la historia, ¿no? Sí. Armenio, ¿no? Sí, Charles Aznavour. No, o sea, ¿quién no lo conoce? O sea, que esos han sido los centros, los núcleos, y el núcleo en habla hispana, Argentina, ¿no? Sí. Es como en Argentina tenemos, de verdad, del mundo hispanohablante, sí,
mayor cantidad de armenios están en Argentina. Y también diáspora de Argentina tiene una fuerza porque más de un siglo estamos ahí, ¿no? Por eso la cultura armenia tiene raíces ahí, como tiene... Hay que decir que se produjo un genocidio más importante, o quizás el primero antes que los judíos, Sí, sí. en Armenia concretamente. Sí. Se cargaron allí los turcos, todo lo que olía armenio se lo cargaron todo, ¿eh? Sí, Y tuvieron que huir todos los armenios. Estamos Sí. hablando en 1915. 1915. Los turcos, que en aquellos tiempos no era Turquía. Sí, era Imperio Otomano. Era últimos pasos, últimos años de Imperio del Otomano. Imperio Otomano. O sea, los turcos de aquella época se cargaron a... ¿Y por qué le tenían tanto odio a los armenios? Porque eran cristianos. Sí, es una cosa que bastante grave, bastante triste, porque nosotros cuando hablamos de cosas históricas, siempre pensamos que estamos súper lejos de lo que era. Y entonces ahora estamos en una civilización, pero ahora actualmente, con noticias de actualidad, entendimos que no ha cambiado casi nada y nunca cambia nada, Ya. porque es cuestión humano. Porque siempre, como se dicen, los malos tienen como más pasión, tener más poder, ¿no? Pero bueno, este dejamos para otro lado. El tema de genocidio es no solo una cuestión de solo un momento, de solo un año. Es como una cosa que, bueno, mayor parte era así en 1915, porque era es como Primera Guerra Mundial, era muchos puntos, ¿no? Muchas cosas que estaban... Y los turcos iban a Sí. por ustedes, ¿eh? Sí, pero también a griegos, también era un ataque a búlgaros, pero búlgaros estaban viviendo en su país y armenios en su tierra histórica donde estaban viviendo siempre, ¿no? Entonces, pero como al principio era problema con Imperio Otomano, cuando... turcos de Imperio Otomano, bueno, de últimos pasos, estaban librando su territorio. Y después turcos jóvenes, que ya república, ¿no? De Turquía, que estaban confirmando su territorio. Su territorio, por eso es como misma nación, misma cosa, mismo momento. Es que no hay O sea, malas naciones. Turquía le quitó un montón de territorio a Armenia. Sí. Bueno, como el monte más importante bíblicas, de Armenia, que es el monte Ararat, que es allí donde dice la historia que se quedó anclada el arca de Noé, sí. se lo quitó a Armenia, a los Sí. turcos, ¿no? De hecho está en Turquía. Sí. Es curioso porque en la capital, en Yerevan, el monte está ahí al lado, ¿no? Sí. Ahora tenemos un chiste triste que decimos que tenemos miedo que tendremos un tiempo, una época cuando tendremos que pagar para mirar al Ararat porque se ve muy bien de parte de desde la capital, desde Sí. Yerevan, se ven bien, ¿no? Parece que está dentro del país. Sí. Y sin embargo es curioso porque está ahí, pero está fuera del país porque ese territorio se lo llevaron los turcos. Bueno, vamos a centrarnos. ¿Dónde está Armenia para la gente que nos esté escuchando ahora? Armenia está entre Europa y Asia. Es como fuera de Cáucasos, entonces más sur de Cáucasos. Y tenemos vecinos en el norte Georgia, en el sur Irán, entonces, y de dos lados Turquía y Azerbaiyán, ¿no? Entonces es más o menos para entender e imaginar, pero tenemos vuelos directos. Bueno, Bueno, hay que decir que ustedes son cristianos ortodoxos. sí, es como Iglesia Apostólica Armenia, Sí. que es... Estamos hablando de que es una de las iglesias más antiguas Sí. del mundo sí, también. sin cambios, casi sin cambios.
No, nosotros tuvimos la oportunidad, cuando estuve allí, vimos al Papa, Sí. Papa que no se llama Papa, ¿cómo Sí, se llama? Sí, católicos. Sí, Se llama católicos Garegin B. sí, que es el Papa de... Sí, más importante Sí. para Iglesia Armenia, para todo el mundo. Entonces, sí, él es papa, pero de Iglesia Apostólica. de iglesia. Pues. Hay que decir que en Armenia quizás pueden estar las iglesias más antiguas Sí. del mundo también, Sí, ¿no? Echmiadzin, ¿recuerdas Echmiadzin? El lugar más sagrado de Armenia, ¿no? Sí. Entonces en Echmiadzin tenemos iglesias y también catedral como más importante que lleva su historia desde primer año cuando Armenia... Desde el año 1. Sí, Desde- bueno, desde... Son las primeras 300. iglesias así que todavía siguen en pie, ¿eh? Sí. Bueno, para llegar a Armenia, ¿cómo podemos ir a Armenia? Hoy es muy fácil. Muy fácil. Sí, porque para pasaporte europeo no hace falta O sea, los visado. europeos no necesitan visado, No. ninguno. Ningún visado y es muy fácil porque tenemos muchos vuelos con Wizz Air, Ryanair, Fly One, no sé qué, es como O sea, low cost pero están volando directos ya Sí, también. sí, desde Roma, desde Madrid, Madrid no, Barcelona. Desde Barcelona, Milano, Roma, Milán, París, desde Praga. Praga. Sí, tenemos más, es como yo lo que Sí. tengo. Ahora, desde Atenas. desde Atenas sí, sí, también. sí. O sea que hay Entonces- hay un montón de vuelos, sobre todo más desde Italia, ¿no? Sí. De Roma o de Milano son como tres horas con algo, puede ser. No llega hasta 4 horas. Muy cómodo porque aviones... Estamos hablando de aquí a Roma son más o menos 3 horas y media, 4 Sí, sí, horas, más otras 3 y media, pues 4, 5, 6, 7, casi 8 horas Sí. con el 7 de vuelo real, ¿no? Sí, y muy cómodo de verdad, porque hay contacto, como se dice, ¿no? Entre vuelos, como 4 horas, etcétera. Y hay un descansas, montón de ¿no? vuelos, o sea, para ir a... Sí. Y ya está volando Ryanair desde Italia también. Sí, creo que Wizz Air desde Y, Italia. Wizz pero- Air, sí, Wizz sí, Air, sí. Wizz Air es la compañía de bajo coste, es el Ryanair pero del este, Wizz Air. Ah, bueno, sí, yo no el sabía. Sí. Wizz Air, que es que vuela también a Canarias, Wizz Air, Sí, ¿eh? sí. Es el bajo coste de los países del este y además una compañía mucho mejor que Ryanair, ¿eh? Que con aviones modernos. Con nuevos, aviones sí. nuevos y eso está volando. Bueno, no hace falta visado y por supuesto hay que ir a Yerevan, a la capital, ¿no? Sí. Mm. Ahí el tema de pagar con tarjeta Visa y Mastercard, estupenda, como muy No hay fácil, ningún porque- problema, te lo No, digo no, no, yo, no. para pagar, yo cuando estuve no sé ni cómo es la moneda, porque nunca tuve moneda Ah, sí, porque local, todo con lo tarjeta. pagué todo con tarjeta, o sea que no tuve problemas de moneda. Bueno, la seguridad, hay mucha seguridad, Sí. no hay ningún tipo de conflicto, la gente es muy amable, la gente es fantástica en Armenia y bueno, y puede ser un centro de operaciones la capital, Yerevan, Sí. ¿no? Yo siempre digo que armenios somos demasiado culturales para vivir en esta zona. Ujú. Claro, porque ustedes viven en una zona rodeadas de árabes, ¿no? Sí, de musulmanes. De Sí, musulmanes, sí. ¿no? Son Solo georgianos, nuestros vecinos del del norte, norte. que son cristianos, cristianos ortodoxos, pero es muy diferente de Iglesia Armenia porque son ortodoxos de Bizantía, ¿no? Como Sí. más como. Pero y- tienes a los turcos, que evidentemente Sí. son turcos. Sí. Por el sur está Irán, que ya sabemos de dónde son. Sí. Y por el otro lado están los... Sí, estamos acostumbrados a vivir con diferentes naciones, diferentes religiones. En Armenia nunca tenía problema por el tema de la, no sé, nacionalidad, ¿no? La nación, por el tema de, ¿cómo se llama? Religión, por el tema de otras cosas, porque... también diásporas, instituciones de diáspora de Armenia en diferentes países tienen diferentes edades. Entonces, por ejemplo, en
Beirut, tenemos Burj Hamud, donde más de 400 años viven armenios. Entonces, porque la historia de diáspora armenia en Líbano o en Siria lleva sus años. Y de hecho hay muchos iraníes que van a... Muchísimos. Que van a Armenia, hasta de vacaciones, ¿no? Sí, sí. Porque me llamó la atención gente de vacaciones de Irán en Armenia, ¿no? Sí, porque es muy cómodo, no hace falta ni visado ni nada, pueden pagar y en cash y con tarjetas. Bueno, a mí otra de las cosas que me llamó la atención en Yerevan, que es la capital, es el lugar del mundo. Mira que he estado yo en sitios en el mundo, en ciudades potentes, importantes, en Shanghái, en Nueva York, en París, el sitio donde más restaurantes así de lujo, por decirlo, o de alto nivel he visto. Sí. Y coches. Y coches, los coches. Yo me llamó la atención lo de los coches, es impresionante, porque hay tantos coches estamos hablando de coches aquí que pueden costar mínimo 100.000 euros. Sí, no tengo respuesta. No hay respuesta. Nadie sabe cómo, porque armenios están trabajando duro, están trabajando, si viven fuera, trabajan 24 horas, si viven en Armenia, 18 horas. Yeah. ¿Recuerdas Floristería, no? Sí. Que 24 horas está abierto. Entonces, pero el nivel es muy alto, por lo menos en Yerevan, en la capital. El nivel económico. Sí, nivel económico de ciudades grandes, bueno, digamos, de capital, que es más importante, está bastante fuerte. Ahora está mejorando la situación también en otras partes. En otras partes del país, ¿no? Sí, que es muy importante. Por fin ya puedes ver con estadística, por posibilidades también, ya por todo. ¿De ¿no? qué vive? ¿De qué vive el país, bueno, David? O sea, ¿cuál es la economía, en qué se basa? Es que desde agricultura hasta, por ejemplo, tecnología, que hay también muchas marcas como Zara, por ejemplo, que tienen fábricas en Armenia. ¿Tienen fábricas ahí? Sí, como últimos 10, 15 años que ya han empezado, ¿no? Armenia siempre está produciendo brandy, vino, etcétera. Hay que decir que el mejor cognac del mundo es armenio también. Sí, o sea, bueno, después de Francia. ¿Después de Francia, tú crees? Sí, yo no. Sin embargo, había un político muy importante, Churchill, que decía que el mejor cognac del mundo, lo decía él, Churchill, que algo sabría de esto. De Ararat, de Vin. Era de armenio, ¿no? Sí, es así, sí, es verdad. Yo, ¿por qué digo de Francia? Porque cognac de Armenia. Claro, porque no es cognac, brandy, es brandy. ¿no? Sí. Bueno, pero la terminología cognac brandy es un rollo de los franceses que lo ganaron en los tribunales internacionales, y para que sea cognac tiene que ser de la región de Cognac y punto. Si no es de la puede haber cognac de Francia que no sean cognac, sean brandy, porque no son de la región. Y todo lo que no sea de la región de Cognac ahora se tiene que llamar brandy. Pero bueno, para que nos entendamos, es un cognac que ahora se llama brandy. O sea, el mejor cognac o el mejor brandy del mundo, decía Churchill, que era el de Armenia. De Armenia. Y los puros cubanos, decía él. Sí. Porque fumaba puros. Y los puros de Cuba de aquellos tiempos. Bueno, seguridad máxima. Yo he caminado por esa ciudad, que es además llana, muy agradable de pasear. He caminado por todos los lados, para arriba, para abajo, a diferentes horas. Y bueno, me he sentido seguro, He caminado solo, por allí. Gastronomía fantástica también. Los armenios comen mucho, ustedes, ¿no? Sí. Es como... es muy interesante porque es así. Nosotros pedimos muchísimo en yo he restaurante. estado sentado con ustedes en un restaurante y hay que llenar la mesa de cosas. Sí. De todo. De todo, repleta. Después la mitad de la mayoría de las cosas después queda todo allí, pero ¿les gusta a ustedes sentarse a la mesa y comer de todo? Sí, es así se damos un respeto a un amigo, a un invitado. Sí. Entonces es tiene un toque de herencia cultural armenia cuando queremos compartir con máximo, así como por eso es
se lleva también su historia desde... Y la gastronomía es fantástica también, Sí. La gastronomía es muy... Y ahora en Yerevan hacen muchas cosas como modernizando, como Haciendo la nueva culinarias. cocina... Sí, más modernizada, ¿no? Sí, Como- sí, sí, pero hay una gastronomía excelente. Sitios que ver, o sea, tú dices de ir allí a Yerevan, coger un coche de alquiler o organizar, o que te organicen unas excursiones. Puntos que hay que ver fuera de la capital. Está el lago, Sevan. Sí. el lago... Sevan. Se llama Sevan. Sevan, Sevan, el lago Sevan, que es un lago que está pues, a 2.000 metros de altitud. sí. O sea que hace un frío allí y ahora estará aquello helado, todo, a 2.000 metros de altura. Un lago, imagínense ustedes un lago, bueno, un lago que es como un mar aquello. Sí, muy, muy grande. Muy grande, a 2.000 metros de altitud, como si estuviera ahí en el Parque Nacional del Teide, un lago gigantesco, además que hay pesca también ahí Sí. en ese lago y esa es una visita obligada, ¿no? Ese lago tiene unas playas espectaculares, ese lago, Sí, 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 sí. para verano, porque allí... Ahora es blanco. Ahora estará blanco nevado puro, todo, sí. ¿no? Nevado todo. Y después, más cosas que ver allí. Tenemos muchos puntos en la mapa que tienen, como se llaman, herencia cultural Ajá. profunda, que desde Garni, que es ¿recuerdas? Un templo de siglo I. Del siglo I, Sí, sí. que hemos visto también. Mm. Después Gegard, que es uno de monasterios más importantes en Armenia. Tatev en el sur, que yo pienso por coche es unos 4 horas más o menos. Ujú. Entonces es un lugar mágico. Es como ahí era fundada primera universidad de Armenia, que bueno, por iglesia, ¿no? Fundada por iglesia. Entonces... sí, tenemos como la voz armenia. Eso lo iba a decir ahora. Sí. Entren en La Voz Armenia, lo buscan en Google. Tampoco se compliquen cómo es ni nada. Buscan La Voz Armenia. Entran en Google y hay una sección que habla de Visita Armenia se llama. visitas a Armenia. Y ahí están los sitios fundamentales de visitas Sí. a Armenia. O Y sea, también ahora la voz armenia está colaborando con federación, no recuerdo el nombre, no sé cómo se llama en español el nombre, pero es una federación que organiza como el tema de, como, bueno, lleva y desarrollo de la organización del turismo de Armenia Ajá. como más profesional, más conectado, ¿no? Sitios, etcétera. Entonces, colaboramos con ellos, escribimos artículos, etcétera, y entonces ahora para mí también es un descubrimiento total, porque yo cuando estoy en Armenia, yo siempre estoy con coche, ¿no? Ujú. Pero entiendo que puedes ver muchas más cosas, más bien, entender mucho más si organizar con ellos, porque ellos hacen todo. Todas las excursiones Sí. y todo. Pero bueno, ustedes van a La Voz Armenia, acuérdense. .com. Pero sí, es que ni acuérdense, olvídense el .com. La Voz Armenia en Google. Sí. La Voz Armenia. Sale el primero allí, La Voz Armenia. Entran allí y hay un lugar dentro del periódico de visitas a Armenia. Además, pues debe haber 30 o 40 visitas. Están por orden allí de preferencia. Escoger ustedes un avión. Ya saben que hay vuelo desde Barcelona, pero también hay desde Italia hasta con Wizz Air. Wizz Air es la compañía de bajo costo de esa zona, que tiene unos aviones fantásticos, ya saben. En 3 horas y media desde Italia y en 4 horas desde Barcelona. Sí. 4 horas. Sí, más o menos. Bueno, aproximadamente sí. 4 con algo puede ser de Barcelona, pero sí. 4 horas en total, con 7 horas de avión desde Canarias, si están en la península, pues ya saben, 2 horas y media menos, se plantan allí, no necesitan visado de ningún tipo, o sea, maravilloso, se van allí a Yerevan, que es la capital, allí tienen unos hoteles también estupendos, una gastronomía del día, y allí, o si quieren ustedes, con un coche de alquiler, que las carreteras están bastante bien y se puede conducir estupendamente, o con excursiones organizadas. Se organizan, tú dices una semanita como mínimo, ¿no? Sí, como mínimo. Porque está lejos el sitio. Sí. Es como, es bastante compact, ¿no? Sí. Entonces no es un país grande,
pero hay muchas cosas que ver. Bueno, Entonces, recomendación, apúntenlo. Armenia, país seguro, fantástico, maravilloso. Allí donde se quedó anclada ¿cómo se llama? El Arca de Noé, Sí. ahí en el Monte Ararat. Bueno, es una opción interesante ahí en esa zona del mundo con mucha tranquilidad. David Hovhannissian, secretario general de la Federación Mundial de Periodistas de Turismo en España. Un abrazo, gracias Muchísimas por gracias. acompañarnos y contarnos cosas de tu país. muchas gracias. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.